escribir a los emails que se despliegan luego de cada presentación. A pesar de los significativos avances en democracia ambiental y el rol preponderante de Chile en el posicionamiento del principio 10 de la Declaración de Río dentro de la agenda regional, nuestro país aún enfrenta el importante desafío de ampliar el acceso a la participación ciudadana en materia medioambiental. Amaranta Van de Per nos comentará por qué garantizar este derecho es un elemento central para avanzar hacia la sostenibilidad del desarrollo. Muy buenas tardes. Para comenzar, quisiera llamar su atención sobre la siguiente imagen. Esto es una fotografía de una de las tantas protestas que se realizaron en contra de Hydro Aysén. Lo interesante detrás de esta imagen es el resultado, pues si bien parte importante de la comunidad empresarial y política de Chile creía que Hydro Aysén era un proyecto necesario para el desarrollo nacional, las marchas y las movilizaciones ciudadanas le dijeron que no. Hay dos lecciones para aprender de este caso. Uno, que los problemas públicos requieren soluciones públicas. Y dos, que avanzar hacia la sostenibilidad demanda de ciudadanos conscientes del rol que tienen en el cambio. Porque la sostenibilidad no es solo un producto de la racionalidad del Estado, sino que es una convicción de todos los que la conformamos. En este sentido, no hay Estados sostenibles sin ciudadanos sostenibles. Entonces la pregunta es, ¿cómo generamos ciudadanos sostenibles? Definitivamente la educación es una de las claves, pero la participación ciudadana también, en la medida en que fomenta una reflexión respecto del rol de la ciudadanía y cómo esto es un fin político en sí mismo. Hoy quise empezar con esta reflexión para ejemplificar la importancia de la participación ciudadana, pues justamente el objetivo de mi ponencia es analizar cómo la falta de esta ha incidido en el aumento de la conflictividad socioambiental en el país. Para ello, partiré analizando la situación actual de los conflictos socioambientales en Chile, el marco internacional que se ha generado para avanzar en mayor participación ciudadana en la toma de decisiones medioambientales, cómo este marco ha sido integrado a través de la institucionalidad en Chile, analizando avances y brechas para concluir con algunas reflexiones finales. Bien. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, al año 2015 existían en Chile 102 conflictos socioambientales. Esto nos puso en el puesto número 5 a nivel mundial de los países con mayores conflictos socioambientales per cápita. A su vez, informes tanto nacionales como internacionales dan cuenta que más allá de la multicausalidad dentro de los conflictos socioambientales, hay un punto común, la falta de diálogo y participación ciudadana. Estos conflictos también han llevado otro tipo de externalidades, como la judicialización de los proyectos de inversión. Lo que podemos ver es que, por un lado, la conflictividad socioambiental da cuenta que los instrumentos de participación ciudadana que se tienen en materia de toma de decisiones ambientales no están respondiendo a las necesidades de la ciudadanía. Y por otro lado, que justamente la participación ciudadana la que podría permitir y favorecer en la disminución de los conflictos socioambientales. Pero ustedes se preguntarán por qué es relevante hablar de este tema en Chile. Pues bien, solo a junio de 2017 se estimaba que las comunidades habían paralizado 7.550 millones de dólares en proyectos de inversión que justamente estaban destinadas a áreas estratégicas de Chile, como es la minería y la energía. Estos proyectos paralizados podrían haber significado 38.000 empleos. Probablemente muchos de ustedes ya han visto en la prensa ejemplos de esta situación. El más reciente caso se dio en febrero con la paralización del acuerdo entre SQM y Corfo, por el cual se estaba determinando cuáles iban a ser los lineamientos para poder hacer la extracción de litio en los próximos 12 años. Por tanto, la pregunta que cabe hacerse ahora es si Chile puede alcanzar el desarrollo sostenible manteniendo más de 100 conflictos socioambientales abiertos. La realidad y los datos que les acabo de señalar demuestran que no. Un contrapunto sobre esta materia es lo que ocurre en el sistema internacional, donde la participación ciudadana se ha entendido como crucial en la medida en que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con esta participación. Y esto ha sido recalcado en el principio 10 de la Declaración de Río, donde además se han incorporado nuevos elementos. 3 elementos en particular, denominados derechos de acceso, por los cuales se define que
a través del acceso a la información, el acceso a la participación en procesos de adopción de decisiones y el acceso a la justicia ambiental, es posible lograr que las personas tengan un mayor entendimiento de las cuestiones ambientales y puedan favorecer también las políticas públicas que se generan en esta materia. La conceptualización de estos tres conceptos ha llevado también a hablar de democracia ambiental, en la medida que varios de ellos aluden a elementos constitutivos de la democracia. El principio 10 también ha fomentado la responsabilidad del Estado como garante de estos tres derechos de acceso y también la responsabilidad de la ciudadanía, quien tiene el deber de ejercerlos. ¿Qué pasa en Chile? Como les comentaba, tenemos un problema de conflictividad socioambiental, pero es innegable decir que Chile sí se ha comprometido con la democracia ambiental. Lo ha hecho internacionalmente y lo ha hecho nacionalmente. En el ámbito internacional, en el marco de la Conferencia de Río +20, el 2012, Chile le propuso a la región crear un instrumento regional para poder abordar y avanzar en la implementación del principio 10. Este instrumento regional se logró en marzo del presente año y quiero mostrarles cómo partió. Esta era la cantidad de países que habían suscrito la declaración el 2012. Chile copresidió las negociaciones en los últimos 6 años. Estas fueron la cantidad de países que se sumaron en la segunda etapa de negociación. Esta es la cantidad de países que ahora se encuentran vinculados al acuerdo. En el ámbito nacional, Chile también ha impulsado la democracia ambiental y lo ha hecho a través de dos fuentes. Una, las reformas en la institucionalidad, es decir, todas las reformas que se realizaron después del informe de la AUT del 2005, por el cual Chile da rango ministerial a los temas medioambientales y genera una serie de instituciones como la superintendencia o los tribunales ambientales, a partir de los cuales se empiezan a abordar los temas de manera más coordinada, técnica y se transversalizan las materias ambientales al resto de las políticas públicas. Otro elemento importante ha sido incorporar los derechos de acceso en los instrumentos de gestión ambiental. En este sentido, se ha avanzado en mayor acceso a la información, reformando el actual sistema de información ambiental, y por otra parte se ha avanzado en mayor educación para el desarrollo sostenible, que anteriormente era entendida en general en el proceso escolar, pero ahora se ha avanzado hacia que se incorpore en las universidades y también que sea tratada en ámbitos no formales. Sin embargo, como podemos ver en este índice de democracia ambiental, Chile ha aumentado. Nos encontramos en el puesto 24 de 70 países, pero mantenemos una brecha importante justamente en el acceso a la participación. Y lo que indica este índice es que Chile tiene un problema en los instrumentos que la propia institucionalidad ha dado para avanzar en participación. ¿Por qué tiene una falencia? Porque estos instrumentos, en particular el sistema de evaluación de impacto ambiental, todavía perpetúan brechas que impiden que la gente pueda ejercer su derecho a participar en la toma de decisiones. Estas brechas se concentran en 4 puntos. El primero de ellos dice relación con la simetría de la información. Gran parte de los proyectos tienen un carácter y un lenguaje sumamente técnicos y el Estado no ha entregado ni recursos ni asesoría para poder facilitar que comunidades como las indígenas puedan acceder y entender a cabalidad los proyectos y las implicancias que tienen para ellos. Otro punto importante es la rapidez sobre la eficacia. Ustedes sabían que para poder analizar el proyecto de Hidroaicén, la ciudadanía solo tuvo 60 días para revisar 11.000 páginas de un proyecto que se creó en más de 3 años. Esto da cuenta que claramente plazos acotados como 30 o 60 días no son suficientes y son una barrera más si se suma con la simetría de la información. Un tercer punto son las observaciones no vinculantes. Cuando yo analizo un proyecto, tengo la oportunidad de hacer observaciones a él. Sin embargo, no queda claro en la institucionalidad cómo estas observaciones son incorporadas y qué criterios se consideran para hacerlas válidas dentro de la evaluación. Por tanto, la participación ciudadana sigue estando restringida a lo consultivo. Y por último, el incumplimiento del convenio 169. Este punto es relevante porque ha sido uno de los que ha generado más conflictividad. Y es justamente el punto por el cual se detuvo el acuerdo entre SQM y Corfo. Los proponentes, es decir, las empresas, han entendido el carácter consultivo de la consulta indígena muchas veces como algo informativo.
y no como algo resolutivo, que es lo que plantea el instrumento del Convenio 169. Al respecto, Daniela Robledo, mi colega que sigue en la siguiente presentación, hará un mayor énfasis de esto y su relación con la minería. Por tanto, más allá de las mejoras que podemos hacer a la institucionalidad, lo cierto es que la ciudadanía chilena demanda mayor participación en estas materias y también tiene una conciencia de la relevancia que han adquirido los temas medioambientales para Chile. En este sentido, la democracia ambiental plantea un desafío porque entiende que lo público está superando lo estatal y que es necesario incorporar nuevos actores y hacerlo con un rol protagónico. Lo que propongo es cómo vincular a la ciudadanía y a la empresa en el marco de este principio 10. Por un lado, se puede involucrar a la ciudadanía a través de la gobernanza ambiental. ¿A qué me refiero con esto? A permitirle a la propia ciudadanía generar respuestas locales a sus problemas. En este sentido, el rol del Estado debiese pasar de ser vertical a conformar una bisagra que permita articular diferentes actores para que se puedan lograr la implementación de políticas bottom-up. Esto tiene su contrapartida en los avances que ha habido en protección de áreas marinas, porque, como mostrará Lucas el día de mañana, existen casos de éxito en los que ha sido la propia comunidad la que ha dado una respuesta para poder proteger el medio ambiente y participar, por tanto, de la gobernanza ambiental. Otro punto importante es cómo involucramos a las empresas. Es interesante porque el principio 10, supongo que por el contexto en el que fue creado, solo habla del rol del Estado y de la ciudadanía, pero no involucra al sector privado. En este sentido, el Estado de Chile tiene la oportunidad de acercar a las comunidades y a las empresas, involucrando más a ambos sectores a través de fomentar una participación temprana en los procesos y en los análisis y diseños de los proyectos de inversión, lo que necesariamente contribuiría a darle una nueva mirada desde el ámbito privado al relacionamiento con la ciudadanía. Y quisiera concluir con algunas reflexiones. Como hemos podido ver, el sistema social tiene una relación directa con lo medioambiental. Por tanto, no podemos hablar de naciones sostenibles si no tenemos ciudadanos sostenibles. La participación ciudadana en el marco de la democracia ambiental ha sido una herramienta. Y para Chile, profundizar democracia ambiental es una oportunidad que apunta hacia generar nuevas alianzas estratégicas no conflictivas, donde tanto los actores gubernamentales como los no gubernamentales tengan la oportunidad, desde su particular saber, de aportar a un objetivo que es común para todos, el desarrollo sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, Amaranta. Al igual que en las presentaciones anteriores, ahora se abre un periodo de 10 minutos de preguntas y respuestas con la misma modalidad. Hola Amaranta, felicitaciones. Gracias. Una consulta que tiene que ver con la actual elaboración del UNDAF, del Marco de Asistencia para el Desarrollo. Uno de los temas va a ser lo ambiental, basado en los ODS. ¿De qué manera el tema de la participación ciudadana en las políticas ambientales debiera ser priorizado por el gobierno? De manera específica, bien concreta. Hola, felicitaciones Amaranta por la presentación. Juan Pablo Vera, yo, profesional de información de la academia. Mencionaste brevemente lo que era el rol de la empresa privada en esto que tiene que ver con la democracia ambiental. Me preguntaba si tú encuentras que hay alguna razón o alguna forma en que este involucramiento de la empresa privada en la participación en temas de democracia ambiental no ha sido tan rápido como se esperaría, considerando el rol que muchas de estas empresas tienen en la generación de varios de los conflictos socioambientales que mencionaste. Muchas gracias. Amaranta, buenas tardes. Mi consulta dice relación un poco con un proceso que hoy día es el que nosotros conocemos, que es cada vez que uno quiere saber algo respecto a una ciudadanía, tal vez no bajo el concepto de sostenible ahora, pero
estas consultas se hacen a través de las ONG. Y cuando el sector público, ya sea nuestro ministerio u otros, presentan consultas, se hacen a través de estos consejos consultivos con la sociedad civil, representados por ONG, donde el trabajo que se realiza y las respuestas que se obtienen no son vinculantes. Quiero saber cuál es tu opinión respecto a eso, respecto a las debilidades o fortalecimientos que eso podrían tener como repercusiones en la generación de un concepto de ciudadano sostenible. Buenas tardes, muchas gracias y felicitaciones por tu presentación. Gracias. Yo creo que tú hiciste una presentación muy clara respecto a lo que tú considerabas que era una de las causas de la conflictividad en los temas medioambientales, que es la falta de participación. Cuando tú mencionaste los casos que indicaste como ejemplo, Hidroaicén, etcétera, se me vino a la mente inmediatamente Freirina. Y la pregunta que tengo es si tú no consideras que tal vez, además de la falta de participación, que es un deseo y una cualidad de nuestras democracias que es muy necesaria, hay una falta, o había en los últimos años, o ha habido en los últimos años, una falta muy preocupante de mecanismos de solución de conflictos, no solamente a nivel medioambiental, sino que a nivel de la sociedad en su conjunto, a nivel político, a nivel de diálogo intersectorial, por ejemplo. No existen mecanismos de diálogo que te permitan asegurar que vas a encontrar una solución. En el caso de Freirina, creo que es particularmente dramático. Se trató de una inversión de 500 millones de dólares que fue votada y que en definitiva no hubo la posibilidad de que el dueño de la empresa o los dueños de la empresa pudieran solucionar una serie de reclamos o situaciones que entiendo yo, sin ser experto en la materia, eran solucionables en la medida que hubiera voluntad para encontrar una solución en definitiva y no dejar botada una inversión de 500 millones de dólares con la consecuente inversión en temas de trabajo en una zona que además lo necesitaba mucho. ¿No te parece que hay un elemento ahí de falta de mecanismos de solución de conflictos a nivel social, más que institucional o político? Muchas gracias. Bien, trataré de dar respuesta en el tiempo que me queda. Bueno, respecto a la primera pregunta sobre cómo podría priorizarlo el gobierno, la democracia ambiental y en general la gobernanza ambiental tiene una serie de implicancias que mejoran las políticas públicas, mejora la toma de decisiones porque se entrega más información respecto de las necesidades claras que tiene la ciudadanía. Esto hace que las decisiones también se transformen más justas. Aminora la conflictividad socioambiental porque permite el diálogo, contribuye a la rendición de cuentas y disminuye la corrupción, por tanto, y fortalece el compromiso nacional frente a desafíos que también son internacionales, como este que se señala. En el caso particular de lo preguntado, me parece que un antecedente interesante que puede postular Chile es justamente la institucionalidad que tiene. ¿Por qué? Porque Chile, y es algo que ya ha estado realizando junto con Colombia, ha ido generando una institucionalidad donde cada vez se ha hecho más partícipe a la ciudadanía. De hecho, Chile está piloteando un proyecto que es único a nivel mundial para poder vincular a la ciudadanía en etapas tempranas en el desarrollo de proyectos. Hasta ahora esto solo ha incorporado a 10 empresas y se ha hecho de manera voluntaria, pero la idea es que utilizando la plataforma del acuerdo y todo lo que implica fomentar la democracia ambiental a través de este acuerdo regional, Chile también pueda ir haciendo que este tipo de proyectos se transformen en algo voluntario y se inscriban como parte de la normativa. Respecto del segundo punto, que tiene que ver con el rol de las empresas. Sí, como señalaba en la presentación, efectivamente no se ha considerado a la empresa como un ente dentro del principio 10. Pero esto ha ido cambiando con el tiempo, puesto que en los últimos años las empresas se les ha solicitado desde la comunidad internacional que ejerzan un rol más activo frente a la envergadura de los desafíos que tenemos. Ejemplos de ello son Pacto Global,
los principios rectores, en el caso de Chile, el Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresa. En este sentido, si bien no va a implicar modificar el principio 10 tal como está inscrito dentro de la Declaración de Río, sí forman avances que detonan que las empresas empiecen a considerar dentro de su institucionalidad y de los compromisos que asumen la participación ciudadana. Y no lo hacen solo desde una perspectiva altruista, como era la idea de responsabilidad social, sino que lo hacen porque también contribuye al fomento de la propia empresa y porque es una responsabilidad que tienen con el resto de la comunidad. Así que al menos los avances dan cuenta de que se está yendo por esa línea. En cuanto a las consultas de la ONG, la participación y en el marco de COSOC, bueno, efectivamente la debilidad en Chile de la participación ciudadana, además de que es baja, es que cuando ocurre tiende a ser consultiva y desaparece. Justamente este problema es el que se tiene que enfrentar ahora Chile para poder implementar la Agenda 2030 a través de la institucionalidad que ha generado, puesto que a la fecha se han realizado muchas reuniones, pero todavía no queda claro cómo todas las discusiones que se tienen son tomadas y llevadas a políticas públicas. Claramente, el que la participación ciudadana sea consultiva, y no solo consultiva, sino que muchas veces no sea considerada, implica mayor desconfianza en las instituciones y, por tanto, no fomenta que la gente vuelva a asistir a esas instancias a entregar su opinión, puesto que, en definitiva, no es considerada. Por tanto, lo que genera es conflictividad. Y la idea de querer participar y no ser escuchado implica que las personas tratan de buscar otros puntos para poder presionar. Y así se generan situaciones como, por ejemplo, la que señalaba en Hidroaicén. Ahí hay casos emblemáticos. Chiloé, Freirina. Y respecto de este último punto, efectivamente, el problema no solamente pasa por cómo la empresa da una solución frente a la necesidad de diálogo o cómo el Estado puede generar políticas e instituciones. O sea, el Estado tiene una situación que favorece poder llegar a más actores a través de su institucionalidad. Pero esto no tiene buena llegada tampoco si la propia sociedad no participa de este diálogo. Cuando nosotros hablamos de comunidades, que era un poco lo que yo recalcaba en la presentación, usualmente entendemos que estas comunidades son como un ente homogéneo, cuando en realidad no lo son. Hay diferentes intereses de por medio. Y llegar a unir esos intereses para sentarse en una mesa y dar una respuesta es sumamente complicado. Lo interesante de la participación ciudadana como un elemento para ello es que de alguna otra manera facilita que la gente sepa qué es lo que el otro quiere y por tanto que haya un conocimiento de qué es lo que está en juego. En el caso de Freirina ha habido no solamente un problema desde la empresa y desde el Estado, sino también desde la propia reacción de la sociedad. En general, las comunidades cuando participan y se involucran lo hacen de manera reactiva. Y tal vez esto está muy relacionado con la idea de desconfianza y que no son consideradas las opiniones que entregan cuando se generan los espacios consultivos. No tengo una respuesta concreta para cómo resolverlo porque el tema de la mediación da como para una tesis doctoral, pero sí es interesante el trabajo que está haciendo la Universidad Católica en formar mediadores que puedan desde la misma sociedad, no desde la empresa, colaborar en el diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias, Amaranta. Nuestra geografía nos ha entregado enormes recursos que han permitido a Chile crecer con fuerza, y el cobre se alza como nuestro sustento primordial. No obstante, hoy en día surge la necesidad de conciliar el desarrollo de nuestra industria minera, considerando el factor humano como clave para convertirla en una industria sostenible. Daniela Robledo desarrollará este tema para lograr una minería sostenible. Muy buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí. El sueldo de Chile. Probablemente muchos de ustedes han escuchado esta frase, tal vez la han escuchado en relación al cobre o de manera más general en relación a nuestra minería. Esta frase representa la importancia que ha tenido la minería para nuestro país y cómo ha aportado a nuestro desarrollo económico.
En las últimas décadas, gran parte de nuestro PIB, como se ve en pantalla, y también de nuestras exportaciones, es gracias a la minería. Y a nivel nacional y también regional, en regiones como Antofagasta, la minería es un importante actor en términos de empleo. Pero más allá de estas cifras, más allá del valor económico que siempre le asignamos a nuestra minería, ¿dónde está el factor humano? Si estamos hablando de un sueldo, ¿dónde están las personas y comunidades que reciben este sueldo? Es por esto que mi presentación es sobre las comunidades como centro de la minería sostenible en Chile. En primer lugar, abordaré brevemente las nociones de desarrollo sostenible y la industria minera dentro del ámbito internacional, para luego enfocarme con las comunidades indígenas y sus relaciones con la industria. Finalmente, me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones y propuestas de cómo mejorar nuestra industria hacia el futuro. Dentro del contexto de la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible, la minería ocupa un lugar privilegiado. Puede influir tanto positivamente como negativamente en el cumplimiento de los ODS. Dado el tamaño que la minería tiene en países como Chile, puede ser una fuerza de cambio que nos proyecta hacia el futuro, hacia este desarrollo sostenible. Sabemos que en términos económicos nuestra minería es sumamente importante, pero ¿qué pasa en términos medioambientales? Si bien no es una industria perfecta, ha dado importantes pasos en reducir y mitigar su impacto ambiental. Y aquí quiero tomar como ejemplo Antofagasta Minerals. Esta es una de las principales empresas productoras de cobre a nivel nacional, una de las 12 más grandes a nivel mundial. Antofagasta Minerals es altamente eficiente en su reutilización del agua y un 48% de esta agua proviene del mar. En términos de energía, un 17% de la energía que utiliza proviene de fuentes renovables. La empresa se ha comprometido hacia el 2050 de aumentar esta cifra a un 70%. Sabemos que el desarrollo sostenible tiene estos tres pilares indivisibles: económico, medioambiental y social. ¿Qué pasa entonces con el factor social de nuestra minería? En este sentido, la industria minera ha mirado a las comunidades. Esta es una encuesta realizada por el Consejo Minero a inicios de este año a más de 850 actores transversales, sector privado, público, gremios, ONG, académicos. Aquí se determinó que la licencia social para operar, esto tiene que ver, el consentimiento de las comunidades es lo más importante, incluso es más importante que temas como el agua o como la energía. Dentro de las comunidades indígenas son particularmente importantes para la minería chilena. Nuestra minería se desarrolla en el norte del país, en territorios que muchas veces pertenecen a pueblos indígenas. En este sentido, las relaciones que se han establecido entre los pueblos indígenas y la industria minera ha estado en gran medida influenciado por el contexto internacional. Desde el ámbito internacional se han desarrollado numerosas iniciativas como las que pueden ver en la pantalla, que de alguna manera han ayudado a proteger y también a promover los derechos de los pueblos originarios, sobre todo en su relación con las industrias extractivas como la industria minera. Por ejemplo, desde el sistema internacional se ha establecido que si bien los estados tienen la potestad para entregar concesiones para la exploración y explotación de recursos mineros, tienen que respetar ciertas garantías de los pueblos originarios. Por ejemplo, el derecho a consulta, un derecho a consentimiento, deben compartir las ganancias con los pueblos y además deben existir evaluaciones de impacto ambiental. De los instrumentos que se ven en pantalla, probablemente el más importante para la realidad chilena es el convenio 169 de la OIT. Este convenio es vinculante como un tratado internacional y le genera responsabilidades a Chile. Dentro del convenio 169, el artículo número 6 es el que regula la consulta indígena. Este artículo dice que el Estado tiene la obligación de consultar a las comunidades indígenas frente a medidas legislativas o administrativas que puedan afectarle directamente. Esto fue incorporado en nuestra legislación nacional mediante 2 decretos supremos el año 2013. Para algunos actores, esta consulta tiene más que nada, como también lo mencionaba Amaranta, un carácter más informativo. Sin embargo, si nos apegamos a los estándares internacionales, tanto del Convenio 169 como de la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, esta consulta también debería tener el carácter de un consentimiento, que es lo que se menciona ahí, el consentimiento previo, libre e informado. Esto no siempre ocurre en Chile y aquí quiero ejemplificar con la minería del litio. Para la minería del litio, las comunidades indígenas son particularmente importantes, ya que la extracción del litio se desarrolla en el Salar de Atacama, que es un territorio de comunidades atacameñas. Esto significa que las comunidades deben compartir el territorio y recursos escasos como el agua con empresas como Soquimich y Albemarle. Cuando se hizo la renovación de los contratos entre Soquimich y Corfo para prepararnos para el aumento de la demanda de litio por temas de electromovilidad, como lo vio Gonzalo antes del break,
las comunidades indígenas interpusieron un recurso de protección frente a la Corte de Apelaciones en Santiago. Las comunidades argumentaban que no se había realizado una consulta indígena bajo los principios del Convenio 169 y que estas renovaciones de contratos deberían quedar inválidas. Esto significa que todo el beneficio que nos podría traer la explotación del litio está detenido en tribunales porque no se realizó una consulta indígena. En el caso de Albemarle, la situación fue distinta. Esta empresa suscribió un convenio de cooperación, sustentabilidad y beneficio mutuo con las comunidades atacameñas. Este convenio es comprensivo, pero destaca sobre todo que a las comunidades se les hace parte de las ganancias económicas. Las comunidades reciben un 3,5% de la renta económica que produce la empresa. Con estos dos ejemplos se ven distintas formas de aproximarse a las comunidades y también con resultados bastante distintos. Aquí es importante que comencemos a mirar a las comunidades indígenas y locales como socias y no como una fuerza que se opone hacia la inversión. Si empezamos a aplicar el convenio 169 en toda su extensión, con consulta, consentimiento libre, previo e informado, compartimos beneficios, no solo se benefician las comunidades, sino que también estaríamos creando mayor certeza jurídica, estaríamos favoreciendo nuestras inversiones y además el Estado de Chile estaría en cumplimiento de su responsabilidad internacional. Con esto en mente, me gustaría compartir con ustedes un par de propuestas y reflexiones de cómo mejorar nuestra relación entre la minería y las comunidades. En primer lugar, lo que tiene que ver con evaluaciones de impacto sociocultural. Hoy en día, todos los proyectos mineros tienen que ser sometidos a un sistema de evaluación de impacto ambiental. Esta evaluación no considera aspectos de cómo las inversiones pueden afectar los modos de vida o las costumbres de los pueblos. Y esto debería ser fundamental. Si estamos evaluando nuestra minería por su aporte económico, la estamos evaluando por su aporte o por su impacto ambiental, deberíamos comenzar a pensar cómo incluir dentro de nuestra política pública, cómo evaluar a la minería en términos de su impacto sociocultural, si realmente queremos lograr un desarrollo sostenible. En segundo lugar, los acuerdos de beneficio compartidos. Estos son el tipo de acuerdos que les comentaba anteriormente entre Albemarle y las comunidades atacameñas. Canadá es un buen ejemplo de esto. Canadá ha implementado este tipo de acuerdos hace mucho tiempo. Canadá también tiene una industria minera grande con comunidades indígenas en el norte del país y ha implementado este tipo de acuerdos que, además de establecer las ganancias, también institucionalizan un diálogo. Se crean mesas de diálogos permanentes, se establece claramente cuál será la relación entre la empresa y las comunidades a lo largo de todo el proceso, de manera temprana, desde el momento que se hace la exploración hasta el cierre de la mina. Mucho de la relación entre las comunidades y las industrias mineras se ha dado gracias a los beneficios o gracias al trabajo desde la comunidad internacional. De este tipo de relaciones podemos sacar buenas prácticas y lecciones aprendidas que podemos traspasar a otras industrias, por ejemplo, la industria forestal en el sur del país, y también a comunidades locales que pueden estar en situaciones similares frente a otras empresas. Si pensamos hacia el futuro, es probable que nuestra minería se mueva desde el norte del país hacia la zona central, entre la cuarta y la séptima región, que es además la zona que concentra la mayor cantidad de población en Chile. Esto significa que si nuestra industria minera no soluciona cómo se relaciona con las comunidades, qué buenas prácticas puede implementar con las comunidades, todos los beneficios que nos trae hasta ahora podrían estar en peligro hacia el futuro. Si bien es cierto, como ha pasado en otros países que también tienen industrias mineras grandes como Australia, la minería en algún momento dejará de ser nuestro principal actor de nuestra economía, es importante que sepamos capitalizar los beneficios que hoy en día nos entrega, ese 9% del PIB, esos 55% de las exportaciones. Podamos sacar buenas prácticas, lecciones aprendidas y dentro de esto prepararnos hacia el futuro, comenzando por mirar a las personas como centro de nuestro desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Al igual que en la presentación anterior, ahora se abre un periodo de 10 minutos para preguntas y respuestas. El del litio, el caso de Soquimich. Sí. Ok, gracias.
Muchas gracias, Daniela. Tú tocaste uno de los temas centrales, que es el tema del convenio 169. Saben que el convenio 169 está previsto, se abrió un espacio un poco más de una posible revisión. Es un tema extraordinariamente sensible. Y yo quisiera saber si tú tienes idea de algunas buenas prácticas que contribuyan a una mejor interpretación más cooperativa del convenio 69, que de alguna manera está generando, yo diría, un espacio para la tensión y la conflictividad, y por qué no pensar también la judicialización del convenio. Hay el caso que tú citaste del litio, pero hay varios casos que se han llevado tanto a tribunales internos como a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, buenas prácticas. Yo creo que hay buenas prácticas de algunas empresas para generar algún espacio de consulta. ¿Tienes alguna idea de cómo podría irse trabajando ese tema? Es un tema un poco de alerta temprana. Muchas gracias. Felicito por la reflexión. Gracias. Gracias, felicitaciones, Daniela. Bárbara Vallejos, de la Profesional en Formación de la Academia Diplomática. Me interesó mucho cuando hablaste de los acuerdos de beneficios compartidos que se realizaron en Canadá. Y quisiera saber si esto tuvo algún efecto en las relaciones bilaterales entre Canadá y Chile, en temas mineros, obviamente. Muchas gracias. Ya. Muchas gracias por las preguntas. Voy a partir al revés. Voy a partir primero con Bárbara, que es el tema de Canadá. Sí, Canadá, de hecho, nosotros con Canadá tenemos un memorándum de entendimiento. Este memorándum se firmó el 2008 y tiene que ver específicamente con cuestiones de minería sostenible y de minerales. Y lo que se ha hecho desde el 2008 hasta la fecha es que desde la Embajada de Canadá en Chile y también desde el Ministerio de Recursos Naturales de Canadá se ha trabajado con el Ministerio de Minería chileno, con Cerneajomín y también con Cancillería en cómo cooperar para ir avanzando en hacer que la industria chilena minera se vuelva cada vez más sostenible y que también tenga mejores prácticas. Canadá es uno de los principales inversores en Chile. La mayoría de las empresas extranjeras que invierten en minería, creo que alrededor de un 43% de este tipo de empresas, pertenecen a capitales canadienses. Y desde este sentido, Canadá también ha tenido un interés de hacer que la labor de sus inversores en nuestro territorio sea más fácil, sea más expedito. Ellos principalmente se han enfocado en Canadá en trabajar con Chile en temas de responsabilidad social empresarial, aunque ese concepto ya no se ocupa tanto, pero es de la manera que ellos lo ponen. Y, por ejemplo, se han hecho varias iniciativas en conjunto. Existe un manual, que es un manual informativo para comunidades y actores en la minería, que es un manual bien práctico, tiene varias ediciones, está ilustrado, viene incluso con un CD, y lo que ha buscado es fortalecer a las comunidades, que las comunidades también estén más al tanto de cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, qué etapas son las etapas de exploración o en qué momento ellos pueden participar o no participar. Desde la experiencia canadiense se ha visto, que también lo mencionaba un poco Amaranta, que el hecho de la participación temprana es fundamental para que esto funcione bien. No podemos incluir a las comunidades cuando ya la mina está andando. Es necesario incorporarlas de manera temprana, no solamente de manera informativa, sino que también tomar en consideración sus opiniones. De hecho, Canadá tiene una oficina que es de grandes proyectos, se llama como Major Management Office Project, una cosa así, y Chile está tomando esa iniciativa. De hecho, es una iniciativa del gobierno que se ha venido trabajando desde los gobiernos anteriores y que este gobierno pretende implementar. Esta oficina lo que hace es tomar los grandes proyectos de inversión como los mineros y establecer un relacionamiento temprano con las comunidades, de manera que se pueda avanzar y evitar como las trabas que en este momento están ocurriendo. Por ejemplo, identificar que aquí se debió haber hecho consulta y no se hizo, cosas de ese estilo. En este sentido, la relación con Canadá ha sido bien fluida en temas de minería y ha sido como bien importante y ha sido como un beneficio mutuo también de compartir experiencia. Con respecto a lo que mencionaba el embajador Ollarse sobre otros casos, hay varios casos, tanto a nivel nacional como internacional. Hay uno que destaca sobre todo que tiene que ver en el sistema interamericano de Surinam.
y la comunidad de Saquimant, si no me equivoco, y lo que ahí se estableció era un caso bien parecido al chileno. También había explotación de recursos naturales, de recursos mineros y forestales en territorios indígenas. Y ese caso también centró, creó mucha jurisprudencia de cómo se ve a las comunidades indígenas y cuáles son los derechos y deberes que se tienen que resguardar en esos casos. En el caso de Chile también hay varias iniciativas interesantes. Igual la consulta indígena es relativamente reciente. El convenio 169 se firmó el año 91, pero tomó más de 16 años en ser ratificado y entrar en pleno funcionamiento. Pasó al Senado el 2008 y se publicó como ley el 2009, y recién los decretos que regulan la consulta indígena son del año 2013. Cuando yo fui a entrevistarme al Ministerio de Desarrollo Social, me decían que solo han pasado 4 años de real implementación de la consulta indígena. Entonces todavía está en mucho proceso de ver cómo mejorarla, cómo hacerla más flexible, cómo adaptarla mejor a las necesidades de los pueblos indígenas. Yo sé que también Codelco, la división de Gabriela Mistral, tiene algunos, con las comunidades Coya sobre todo, tienen algunos programas que también responden a los principios del convenio 169, pero ninguno es tan comprensivo como el de Ave Marle. Por eso yo lo quise poner como ejemplo. Encontré que era una de las primeras iniciativas que se dan en este estilo, de incorporar a las comunidades y además entregarles beneficios y hacerlas partícipes, no solamente construir una cancha de fútbol, que es como lo que uno siempre ve en este tipo de cosas de responsabilidad social empresarial. Vamos a construir un camino y listo. Incluso con Albemarle, por ejemplo, a las comunidades atacameñas se les entregó una planta fotovoltaica y la empresa se comprometió a comprar la energía de esa planta. Además, la planta de sus 105 trabajadores, 75 corresponden a comunidades locales. Entonces, es como bien comprensivo, es decir, además de generar empleo, se les está entregando dinero que va a ir enfocado a su desarrollo y además se les está entregando una planta que les puede servir a futuro enfocada hacia el desarrollo sostenible. Entonces, como bien completo. En el caso de la licencia social para operar, este es un concepto que en Chile recién está entrando. Y definiciones claras más que nada es eso, es el consentimiento de las comunidades para que se generen proyectos de inversión o para que opere una empresa, una mina, algo así. La gracia la gracia que tienen es que no es un consentimiento que es como escrito, tiene que ver más como con un consentimiento tácito. Y por eso es tan complicado para el caso de Chile, porque en Chile somos mucho de las leyes. Entonces, yo leí algunos artículos y decían, bueno, los empresarios, ¿cómo le vamos a decir esto de la licencia social para operar? Ellos van a decir, bueno, ¿dónde firmo el papel que me va a dar esta licencia o que me va a dar esta ley? Entonces, es como bien complicado, porque también la licencia social tiene que mutar en el tiempo. Si las condiciones cambian, si las comunidades cambian, si sus prioridades cambian, esta licencia también debería cambiar. Entonces es un concepto que va mutando en el tiempo y que va adaptándose de acuerdo a las realidades de las comunidades. Y respecto a lo último que tenía que ver con las sanciones, este es un proceso que todavía está en tribunales. La última revisión que hice fue cuando se escucharon los alegatos de parte de Corfo y de Soquimich, que fue el 20 de marzo. Y ahí está detenido en tribunales. Se presentaron 2 recursos, uno que es de las comunidades atacameñas y otro que tiene que ver con una comunidad local. Y también se presentó un requerimiento a Contraloría, porque se suponía que Corfo debió haber hecho consulta indígena. En Corfo argumenta que existió un análisis de pertinencia y que ellos determinaron que no era necesario. Entonces, sanciones, no podría decirte que lo más probable es que se me imagina que el desenlace sería que si se determina por medio de tribunales de que debería haber consulta, va a tener que realizarse una consulta y esto de alguna manera va a detener, va a enlentecer, volver hacia atrás y ver cómo se sigue avanzando. Justo 10 minutos. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. El turismo ha tenido un crecimiento exponencial en la última década de nuestro país. Sin embargo, esta industria puede potenciarse aún más a través de la sostenibilidad y la responsabilidad social. La preocupación por nuestro medio ambiente y nuestros pueblos originarios pueden convertir al turismo en un sector económico inclusivo y sostenible. Ricardo Cárdenas nos mostrará cómo podemos aprovechar estas oportunidades.
Buenas tardes. ¿Dónde ir? ¿Qué llevar? ¿Cuánto nos va a costar? Esas son las preguntas que miles de personas se hacen a la hora de iniciar un viaje turístico o sus merecidas vacaciones. Sin embargo, el turismo tiene una serie de consecuencias ambientales, sociales, económicas que no consideramos. ¿Alguien alguna vez vio la película La playa? El paisaje que se muestra ahí es de la playa Maya Bay, en Tailandia. Sin embargo, por no tener presente estas consideraciones, el paisaje que nos encontramos ahora dista bastante de la idílica imagen que nos mostraba Leonardo DiCaprio en su película. Entonces, esto nos demuestra que tener consideraciones económicas, ambientales y sociales es fundamental. En esta presentación queremos hacer un recorrido por el concepto de turismo sostenible, cuál es la importancia del turismo en el mundo, la situación del turismo en Chile, hacer un análisis comparado tomando el caso de Nueva Zelanda y Costa Rica, para finalmente dar una serie de recomendaciones y proyecciones respecto a cómo podríamos trabajar el turismo sostenible en nuestro país. Ahora, ¿cómo se define el turismo sostenible? El turismo sostenible o sustentable es aquel que hace un uso óptimo de los recursos naturales, conservando y respetando la autenticidad sociocultural, y más encima obtiene y asegura el desarrollo económico de la comunidad local en el mediano y en el largo plazo. Entonces, podemos decir que son tres los ejes importantes, que son los mismos ejes que son importantes para la sostenibilidad. El factor económico, el factor sociocultural y el factor ambiental. En el factor económico, ¿qué podemos decir respecto al turismo? El turismo no solo persigue obtener la ganancia económica, sino que también tiene que incorporar el empoderamiento de las comunidades locales y en lo posible que tenga, en el fondo, como se decía antiguamente, la cultura del chorreo. Es decir, que la comunidad obtenga beneficios más allá del económico y que gran parte de los beneficios del turismo se queden y se alojen en la comunidad local. En el ámbito sociocultural, podemos decir que este es el corazón de la sostenibilidad turística, es decir, salvaguardar la cultura local. Y este es la plataforma desde la cual podemos crear un círculo virtuoso, donde el respeto por la diversidad y por la autenticidad de las culturas distintas puede ser un promotor de paz y seguridad. Finalmente tenemos el ámbito ambiental. En este ámbito podemos decir que si bien el turismo puede ser causante de perjuicios ambientales, también se beneficia al mantener y al conservar los paisajes y los lugares turísticos fundamentales de destino. Entonces, el turismo sostenible va mucho más allá de paneles solares, por ejemplo, en los hostales o reciclaje, sino que considera la autoridad público-privada ha considerado 15 aspectos fundamentales del turismo sostenible, que va desde recursos hídricos, que mañana estudiaremos con Natalia, o por ejemplo, el trabajo decente. ¿Por qué? Esto nos lleva a la pregunta, ¿por qué el turismo es importante entonces? Bueno, no solo porque representa el 10% del PIB mundial, o porque 1 de cada 10 trabajos en el mundo dependen directa o indirectamente del turismo. El turismo puede ser un catalizador de cambio positivo, un protector de las comunidades locales y a su vez también convertirse en un protector medioambiental. Se calcula que en este momento se realizan 1.235 millones de viajes y se calcula que para el 2020 la cifra llegará a 1.360 millones. Esto es mucha gente viajando y por lo tanto mucha gente consumiendo y produciendo. ¿Cómo estamos en Chile? Pues bien, les cuento que en Chile ganamos 3.097 millones de dólares solo el año 2016. Esto es una cifra enorme, pero que también podría tener grandes consecuencias sociales y ambientales. En Chile, el turismo representa cerca del 3.3% del PIB directo, pero si sumamos a esto el PIB indirecto y el inducido, podemos llegar a una cifra cercana al 10.1%. Se calcula que llegan alrededor de 5.640.000 turistas, y esto es un dato clave que usaré después para mis propuestas, es que el gasto individual por turista supera por poco los $500. Pues bien, ya tenemos una panorámica de cómo ha ido evolucionando el turismo en Chile en términos económicos y numéricos.
Pero también podemos decir que Chile se ha preocupado también de tener una institucionalidad sostenible. Es decir, Chile, el 2014, saca la ley 20.423, que establece tres novedades fundamentales. Una, crea la Subsecretaría de Turismo. En otra parte, se crea el Comité de Ministros del Turismo. Y por otra parte, se señala el Comité Público-Privado de Promoción Turística. Estos tres avances son fundamentales porque establecen una nueva relación entre el Estado y la empresa turística. Es decir, se asume el turismo como una oportunidad de desarrollo nacional y al más alto nivel. Pues bien, el Comité de Ministros del Turismo asesora nada menos que al Presidente de la República en materia turística. Por otro lado, tenemos el Plan Nacional de Turismo. Este fue creado en el año 2014 y tiene una duración hasta el 2018. Tiene una excelente evaluación desde el sector público, tanto como del sector privado. Aquí tenemos al señor de FEDETUR, él puede dar cuenta de esto. Y podemos decir que se articula en algunos ejes fundamentales. Por ejemplo, diversificar la oferta turística, promocionar a Chile tanto a nivel internacional como local, desarrollar el turismo interno, pero con una visión social, de integración social, y por último, desarrollar y potenciar nuestro capital humano. Finalmente, tenemos el sello S, que es un sello de sostenibilidad turística. Esta es una distinción que otorga Cernatur para mejorar los estándares de la industria turística. Esto busca diferenciar la oferta turística que es sostenible, garantizarle al visitante, al turista, que está asumiendo una opción sostenible y responsable, y por otra parte busca promover este tipo de turismo. Ahora, si hacemos un análisis comparado, ¿cómo está Chile con respecto a dos realidades que yo escogí por ser muy parecidas? Una, Costa Rica, un país latinoamericano en vías de desarrollo y que posee una gran biodiversidad como la nuestra. Y por otra parte, Nueva Zelanda, que también apuesta por el turismo de naturaleza, tiene una gran biodiversidad y también se encuentra tan lejanos como nosotros de los grandes centros emisores de turistas. Estas características nos hacen parecidos. Hay que decir que Costa Rica hasta el año 1984 se consideraba un destino de sol y playa, inserto en la ruta caribeña, por decirlo así. Costa Rica desde ese año empieza a apostar por el turismo de naturaleza, enfocándose en su diversidad natural y cultural. Es así que se vuelve un referente a la hora de mostrar, bajo el lema Essential Costa Rica, las maravillas que tiene su naturaleza y su arte cultural y culinario. Por otra parte, Nueva Zelanda, en el año 2004, comienza con esta imagen, 100% puro, la cual establece como un referente a Nueva Zelanda, como un referente internacionalmente conocido bajo este lema, y que pone una característica muy especial, que es incluir al pueblo maorí dentro de su oferta turística. El concepto de Manakitanga, que es una palabra maorí que significa como el mejoramiento de mis calidades personales a la hora de entrar en una relación personal con otro, se vuelve la base de la hospitalidad neozelandesa. Si comparamos los tres países, podemos comparar cuánto gasta individualmente cada turista, cuál es la inversión, cuánto gana cada país por año y en el fondo la cantidad de turistas que recibimos. Chile supera con creces la cantidad de turistas recibidos. Sin embargo, es el que menos dinero recibe. Podemos decir entonces que aquí hay algo importante. Algo pasa en el turismo que nosotros realizamos o ofrecemos para que sea uno de los países que menos gana. Entonces, ¿cuáles son mis propuestas a este respecto? Una, hacer una focalización estratégica. ¿En qué ámbito o qué tipo de turismo queremos realizar? Y aquí Chile gana con creces respecto al turismo de naturaleza. Hemos sido premiados 2 años consecutivos como el país de turismo extremo. El año 2016 y el 2017 bajo los Oscars del turismo, por decirlo así. Por otra parte, el año 2018, Lonely Planet, la agencia de turismo, ha clasificado a Chile como el destino imperdible del año. Y esto potencialmente por nuestras bellezas naturales y nuestros paisajes. Podemos empezar a desarrollar el turismo antártico, el astroturismo, el turismo aventura. En verdad tenemos muchas potencialidades que podríamos aprovechar y que nos dona nuestra naturaleza. Por otra parte,
podemos decir que tenemos que enfocarnos en un tipo de público objetivo específico. Y este público objetivo es el público de gasto alto. Que nuestros turistas gasten $500 es muy poco, si nos comparamos con Nueva Zelanda o con Costa Rica, donde ya vimos que en Nueva Zelanda el turista podía gastar hasta $3.000 en una estadía. Después, quisiera decir que el fortalecimiento de las vinculaciones públicas y privadas es la clave. Es un hecho de causa que los países que tienen una buena relación entre el sector público y el sector privado son los que obtienen los mejores resultados. Podemos decir o demostrar con el ejemplo de España, que tiene una excelente organización entre ambos sectores. En Chile se han dado pasos agigantados, vamos en una muy buena senda, pero sin embargo todavía existen sectores donde hay que coordinarse mejor. Por ejemplo, el establecimiento de la subsecretaría ha hecho que existan algunos solapamientos de atribuciones entre Cernatur y la subsecretaría, que hasta entonces tenía el monopolio, por decirlo así, del ejercicio público del turismo. El rol de las comunidades locales es fundamental. Aquí los municipios y las regiones juegan un rol importantísimo e imprescindible. Ya son 148 los municipios que participan en la Asociación de Municipios Turísticos de Chile. Pero sin embargo, a la hora de consultar, ¿es su comuna turística? Casi el 90% de los alcaldes dice, por supuesto que mi comuna es turística. Entonces hace falta una inversión real en ese sentido. Finalmente, hay que decir que Chile tiene graves problemas tanto de oferta como de demanda educacional en materia de turismo. En la oferta podemos decir que hay que racionalizar la oferta y homogeneizar los planes y programas. Tenemos 54 escuelas de turismo, las cuales no se condicen con el mercado existente. Y por otra parte, no existe una homogeneización de los planes y programas y por lo tanto no todos incluyen el turismo sostenible como una materia de estudio. Desde el punto de vista de la demanda, podemos decir que la demanda en Chile no es sostenible. A nosotros no nos preocupa que nuestra opción turística tenga o cumpla con algunos criterios de sostenibilidad. Y esto es un problema que no lo puede solucionar ni la Subsecretaría de Turismo ni Cernatur. Solamente el Ministerio de Educación podría tener alguna atribución, pero es un proyecto que escapa de las manos de estas entidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, muy interesante, muy bien enfocado. Un comentario y una pregunta. El comentario es que Nueva Zelanda no tiene nada alrededor en 3.000 kilómetros, o sea, está profundamente aislado. Chile recibe las mayores cuotas de turistas desde Argentina y de Brasil. En consecuencia, la cifra de menor gasto se explica porque el turista que recibimos tiene otra condición económica cuando llega al país. Aquel que se atreve y llega a Nueva Zelanda viene con un esfuerzo que le implica hacer una dimensión mayor. La pregunta es cómo podemos atraer, en consecuencia, a aquel que está más lejos y que, como consecuencia de aquello, tiene un interés en cruzar el mundo, como ocurre en el caso de Nueva Zelanda, para llegar a encontrar algo. Entonces allí aludías un poco al astroturismo y otras condiciones de ese carácter. En definitiva, yo creo, y no sé qué piensas tú, que este es el único país que tiene la diversidad de desierto más seco del mundo, de los valles del vino y todo lo que sabemos, la selva húmeda única que va quedando en toda la tierra, etc. Entonces hay una vinculación de la oferta, como tú decías, que quizás es clave rescatar para que aquel que no tiene la posibilidad de ver el universo como se ve de Chile, por ejemplo, sí gaste lo que sea con tal de llegar acá. ¿Qué comentario tienes sobre eso? Me interesaría. Muchas gracias, embajador. Buenas tardes. Muchas gracias por tu presentación, Ricardo. Mi nombre es José Nesvara, soy profesional de primer año de la Academia Diplomática. Y bueno, hablaste de certificaciones de sostenibilidad en Chile, en Costa Rica y en Nueva Zelanda, pero mi pregunta la pregunta es, ¿cómo se establecen estas certificaciones? ¿Si se establecen unilateralmente por cada país o son todas iguales? Eso, muchas gracias. Gracias.
Mi nombre es Diego Fernández, yo soy el secretario general de la Federación de Empresas de Turismo de Chile. Complementando el primer comentario, claramente hay una dependencia del mercado argentino que es muy peligrosa. El promedio de los argentinos gastan $55 diarios. Los brasileños gastan 101, 102 dólares. Pero creo que hay un desafío muy importante para ustedes como futuros profesionales, que es el turista de larga distancia, y ahí están los números que mostraste hacia el 2020. Ese turista va a ser en gran medida un turista de origen chino, como ya sucede en Nueva Zelanda, ya sucede en Australia y en esos países. Ese turista es probable que no esté interesado en venir solo a Chile. Va a querer venir a un combo, Chile, Argentina, Uruguay o Chile, Perú. Lo mismo que sucede con uno cuando va al sudeste asiático, uno no va a un país, va ojalá a conocer 2, 3, 4 países. Entonces hay un destino ahí que es importante tal vez venderlo y promocionarlo junto con nuestros vecinos alrededor. Otro ejemplo muy bueno es el destino Alpes. Los Alpes lo venden Francia, Suiza y Alemania. Y los turistas se pasean en el destino Alpes. Entonces me interesaría también tu visión respecto de cómo abordar estos turistas de larga distancia, además considerando que hay nuevos vuelos que van a llegar desde muy lejos. El mejor ejemplo es Emirates. Bien, hay muchos micrófonos. Empiezo por responder y comentar un poco la pregunta y el comentario del embajador Reyes Mata, ¿cómo atraer a aquel que está más lejos? Y esa es la pregunta. El 33%, está calculado que el 33% de los turistas están dispuestos a gastar más por una opción sostenible o verde en su viaje de placer o de agrado. Esta estadística no cuenta a aquellos turistas que están dispuestos a optar a elegir una opción más verde o más sustentable sin necesidad de pagar más. Es decir, tenemos casi más de un tercio de la demanda turística que estaría dispuesta a gastar más en materia de sostenibilidad. Por lo tanto, si Chile se enfocara en crear una opción realmente sostenible de turismo, podríamos atraer a una mayor cantidad de turistas, a una cantidad de turistas que son, por decirlo así, especializados, que tienen una opción de turismo diverso, ¿no? De turismo especial, se dice en jerga turística. Obviamente que, tal como usted señalaba, embajador, nuestra diversidad natural y nuestros paisajes son un valor agregado que tiene el país. Y tenemos que destacar esto. Y para eso tenemos que hacer una promoción internacional seria, dirigida a los grandes centros emisores de turistas. Tal como decía don Diego, aquí China va a jugar un rol fundamental, pero no podemos olvidar a Estados Unidos, que sigue siendo un gran emisor de turistas, Europa también. Y aquí yo quisiera también detenerme, que quizás fue demasiado rápido la presentación. Tenemos que rescatar nuestra diversidad cultural. El etnoturismo podría ser una clave importante para rescatar a nuestros pueblos indígenas. Por otro lado, podría ser una forma de solucionar conflictos. ¿Qué tal si utilizamos el etnoturismo como una forma de bajar tensiones en las zonas que actualmente tenemos? Todos somos testigos de que tenemos un problema político en la Araucanía. ¿Qué tal si utilizamos el turismo como una herramienta eficaz de construcción de paz y diálogo? En tercer lugar, rescato lo que dice don Diego, la forma de trabajar en clusters, en grupos. Es claro que el turismo se puede desarrollar como un paquete turístico de América Latina o, bueno, yo vengo de Magallanes, conozco lo que hacen los argentinos con la Patagonia. Si pudiéramos invertir, por ejemplo, en el concepto Patagonia, sería estupendo tanto para los argentinos como para los chilenos, sería negocio redondo. Entonces, en ese sentido, yo creo que la forma de atraer es, en el fondo, hacer una promoción internacional seria, de largo plazo. Por ejemplo, el 100% puro de Nueva Zelanda tiene más de 17 años como marca. Lo mismo hace Costa Rica. Apuntar a mercados específicos, China, Estados Unidos, Europa. Y jugársela por una opción de turismo sostenible, que es donde el 33% de los turistas quiere invertir o está dispuesto a invertir. Después, yendo a la pregunta de José, claro, yo mencioné los criterios
tanto de las certificaciones de calidad, tanto de Nueva Zelanda, Costa Rica, Chile creó su sello S. Estos no son al azar ni tampoco son antojadizos de los estados. La Organización Mundial de Turismo ha creado el Consejo de Turismo Sostenible, que crea los criterios de sostenibilidad y apunta fundamentalmente a 4 áreas: a eficacia y eficiencia de la empresa turística, que busca rescatar, también una maximización de los valores culturales, una maximización del valor social, o sea, cómo las empresas se insertan en la sociedad y en la comunidad, en el fondo, que hospeda, y por último, una maximización del cuidado medioambiental o minorizar el daño posible. Estos son los 4 áreas donde el Consejo Global de Turismo Sostenible establece sus criterios, que son base para los países. Hay más de 50 autoridades nacionales e intergubernamentales que plantean estos criterios, y así se establecen los criterios a nivel mundial de turismo sostenible. Eso. Muchas gracias. Ricardo, con esto concluimos las presentaciones de esta jornada. Agradecemos a los profesionales en formación que nos entregaron sus exposiciones y al público asistente por su activa participación. Los dejamos invitados para el día de mañana, donde abordaremos más tópicos claves para el desarrollo sostenible de Chile. Muchas gracias.